Órale. Bueno, bienvenidas a todas. Gracias por conectarse. Les quería presentar. Pero antes que nada, por favor, ojalá apaguen sus micrófonos porque hay como mucha interferencia. Las que no tienen apagados los micrófonos, que los vayan apagando. Y les quería presentar a Maruchi Llano de Orozco, que es una profesional mexicana muy destacada en los ámbitos de docencia y de dirección académica, con numerosas publicaciones en revistas especializadas y con una amplia y exitosa participación en los principales medios de comunicación mexicanos. Es un verdadero privilegio poder tenerla aquí, especialmente las que estamos viéndola desde Chile y desde otros países, hoy con nosotros. Gracias, Maruchi, y estamos felices de compartir contigo esta mañana. Adelante. Les voy a decir, aunque lo ven en la pantalla, que pueden preguntar por el chat y al final ya contestamos preguntas. Gracias, Maruchi, adelante. Pues buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí, pues platicando con ustedes de este tema tan necesario que es la esperanza, porque obviamente estamos en una época de mucha incertidumbre y eso nos genera mucho estrés. Así que pues me encanta que me hayan invitado. Hace años estuve por allá en un congreso y realmente fue una experiencia preciosa para mí poderles hablar. Y me entendieron. Entonces espero que ocurra lo mismo, que las diferencias en el lenguaje pues no sean muy exageradas. De todas maneras, ustedes rápidamente pregunten por si algo queda un tanto oscuro con los dichos y hechos. Espero no decir groserías tampoco, porque luego pasa eso de repente, ¿verdad? Pero bueno, no las digo de por sí, así que espero que cualquier palabrita no vaya a ser mal interpretada por allá. Entonces, pues vamos a empezar con este tema que sí, le tengo muchísima ilusión al tema que vamos a ver hoy. Ya se pasó la pantalla, ¿ahora qué pasó? Bueno, ya ven que luego voy a volver a meter la pantalla porque ya se pasmó. A ver, compartir pantalla, compartir. ¿La ven? Voy. ¿No? ¿Ven la pantalla? Sí, sí se ve. Bueno, vamos a ver si hace caso. Ya hizo caso. Bueno, entonces, fíjense, empiezo con este cuadro. Voy a meter algunas pinturas porque este cuadro lo pintó Marc Chagall en 1947 y lo pintó 2 años después de que había terminado la Segunda Guerra Mundial, en la que, por los cálculos que se han hecho, hubo más de 60 millones de muertos. Y yo quise poner algo de la guerra porque Angela Merkel dijo que este desastre que estamos viviendo era muy parecido al de la Segunda Guerra. Y yo me quedé meditando sus palabras, es una mujer muy inteligente, y dije, no cabe duda que es posible que la crisis económica pues tenga algo de parecido a cuando sucede, se empieza a reactivar la economía después de una guerra, pero obviamente tenemos intacto toda la infraestructura y no hay tanto destrozo, ni muchísimo menos ese número de personas muertas o mutiladas. O sea, no es lo mismo. Y sin embargo, fíjense, Chagall, que pasó por el exilio, que tuvo que salir de Rusia, la guerra, muchísimas nacionalidades, pinta este cuadro de un violinista que, a pesar de estar parado con una pata en una silla, detenido precariamente en un techo, está tocando el violín y está pues acompañado de los pajaritos, ¿no? Entonces pinta un cuadro lleno de esperanza en un momento en que él mismo tiene que haber estado desolado, ¿no? Entonces uno se pone a pensar cómo enfrentamos esta incertidumbre, ¿no? ¿Cómo podemos seguir tocando a pesar de que estemos en una situación difícil, incierta, con muchas dudas? Por eso vamos a tratar un poquito estos dos aspectos de lo que es la incertidumbre
la parte emocional, cómo a nosotros nos afectan nuestras emociones el vivir en una situación así, o nos puede afectar, ¿no? O sea, no, porque las emociones son lo más subjetivo que existe, y como dicen por ahí, cada loco con su tema, cada persona siente lo que siente, y no siempre es muy razonable, ¿no? La afectividad, los sentimientos son automáticos y cada uno, o sea, están en el reino de la subjetividad. Pero sí se ha visto lo que emocionalmente le está ocurriendo a muchas personas, ¿no? Entonces, fíjense, la incertidumbre es, básicamente, se produce por una situación de desconocimiento o de conocimiento parcial. No sabemos del todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Acerca, sobre todo, de lo que sucederá en un futuro. O sea, ¿qué irá a pasar en el futuro? ¿Sí? O sea, no sé hacer eso. Es esta incertidumbre sobre el futuro que nos genera muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, fíjense, ese desconocimiento del futuro no es algo que digas, ay, pues no sé lo que va a pasar, qué barbaridad, ni modo, pues sí, no soy pitoniza, no leo las cartas, etcétera. Pero es un desconocimiento atemorizado. O sea, lo que esperamos del futuro, este tipo de incertidumbre, es que esperas del futuro algo que no es positivo y te da algo de miedo, aunque la incertidumbre siempre esté presente en nuestra vida, ¿no? Voy a pasar muchas presentaciones porque yo creo que les va a ayudar a concentrarse, porque es un poco difícil concentrarse con este método de estudio, ¿verdad? Así que es a través de la computadora. Entonces, fíjense, la incertidumbre nos produce ese temor, muchas emociones negativas. O sea, en general, el estar en una situación incierta, con tintes negativos, en una situación de alarma, nos produce temor, ¿no? Miedo, ansiedad, angustia, ¿no? O sea, son como las emociones que más se presentan, aunque también muchas veces estamos tristes, ¿no? Inseguridad, duda, o sea, pasan muchas cosas emocionalmente. Y hay personas que pueden llegar a estar como que no se les ocurre nada, como bloqueadas, como si no les funcionara igual la cabeza, la creatividad. O sea, puede llegar a un nivel de incertidumbre que paralice, ¿no? Y fíjense, lo que ocurre es que con todo este bombardeo de los medios de comunicación y que todo el tiempo escuchamos malas noticias, esa incertidumbre, fíjense, como que esos efectos de la incertidumbre aumentan a medida que cada vez tenemos más certidumbre de que lo que va a venir está muy mal, ¿no? O sea, en lugar de estar como en un, pues no sé, a ver, se hace como muy presente la certidumbre de un futuro negativo, ¿verdad? Ahora sí que como estos del cuadro de Guernica, clamando al cielo, desesperados, ya nos, como si nos estuvieran bombardeando, aunque eso no suceda. Obviamente, tenemos la capacidad, los seres humanos, de hacer ciertas, vamos a decir, predicciones en base a los datos que tenemos, y ahora se hace mucha investigación. Entonces es muy posible que muchas de esas certidumbres negativas tengan una base y eso nos sirva para poderlas minimizar, ¿no? Ese es en parte el efecto positivo de la ansiedad. O sea, la ansiedad, como todas las emociones, al rato les voy a decir, todas las emociones sirven. O sea, no es que estemos mal hechos, no es que digas, qué barbaridad, ¿por qué me pongo ansioso? No me debo de poner ansioso, esto está muy mal. No, en principio, la ansiedad sirve, y sirve porque es un miedo anticipado, y entonces lo que hace es decir, a ver, ¿qué haces para que eso que estás pensando que va a suceder no suceda, o lo minimices, lo hagas más chiquito? Entonces tiene una utilidad, pero muchas veces llega a unos niveles que ya no funciona, ¿no? Ese es el problema. Les pido, chicos, a los que van entrando, si pueden apagar su micrófono, porque a pesar de que los tengo silenciados, porque si no, tenemos muchas y nos vamos a enterar de todos sus problemas familiares y lo que van a comer y demás, ¿no? Entonces, si pueden, hay un microfonito ahí, lo pueden apagar. Bueno, entonces,
Fíjense, aquí pasa otra cosa muy interesante desde el punto de vista emocional, que es el que básicamente voy a tratar en esta pequeña clase. Dice, la incertidumbre llena los huecos, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tenemos, vamos a decir, como partes inciertas, esos huecos los llenamos con miedo, ¿no? Porque, claro, la misma incertidumbre te produce ese miedo. Entonces, con miedo, con ansiedad. Es una reacción psicológica de los seres humanos que es, pues vamos a decir, como defensiva también, ¿verdad? En este aspecto yo no sé qué va a pasar, pues a ver qué puedo, me pongo nervioso y digo, a ver cómo reacciono a esto. Pero lo malo es que muchas veces vamos clausurando posibilidades. O sea, al subir el nivel de ansiedad, no se nos ocurre nada para poder contrarrestarla, para poder minimizar esos efectos, ¿verdad? Entonces, fíjense, la cuestión es que piensas, lo que no sé, lo lleno de miedo y entonces aseguro que va a ser peor de lo que posiblemente sea, ¿no? Empiezo como a llenar los huecos, ¿verdad? Los huecos de información, ¿verdad? Entonces, cierro, clausuro posibilidades. Esto no puede ser tan malo. Entonces nos sentimos así como está en el cuadro, ¿verdad? Este cuadro aquí, la muerte con su garrote, ¿verdad? Lo negativo, el mal, nos está acechando, ¿sí? Y nos sentimos aterrados. El problema es que la salida de la ansiedad es precisamente la desesperación. Y a veces la desesperación. La desesperación es verdaderamente no ver salida. No pensar que algo puede realmente, tiene la posibilidad de ser más o menos negativo, ¿no? Perdón, Sino, lo que pasa es que hay alguien que está con su micrófono y se escucha intercortado. a ver, ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Es Ana María María Cristina. Isabel Almarza. Fíjense, María Isabel Almarza, quita tu micrófono, por favor. lo que ocurre con eso es que se vicia el sonido y además se oyen los ruidos de la casa. Bueno, muy bien. Entonces, ¿ya se oye mejor? Dice, y hay mucha interferencia. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a seguir a ver qué tal. Bueno, esos son ¿cómo se llama? Lo esperado en este tipo de planes, ¿no? Que haya esos disturbios. Bueno, entonces, fíjense, la desesperación es verdaderamente no ver salida. Entonces, fíjense cómo lo que sucede es que va avanzando la emoción negativa, se va haciendo cada vez peor y la desesperación es uno de los sentimientos más terribles que podemos experimentar porque no vemos la salida. No es solamente que haya un cierto nivel de desesperanza, de ese ver el futuro con muy poca claridad, sino que es verdaderamente estar desesperado. Por eso, las emociones, aunque no las podemos, son respuestas automáticas y no las podemos controlar del todo, sí tenemos que meterles poco a poco, ¿verdad? Saberlas manejar, saberlas gestionar, para que no se vuelvan lo que vamos a ver ahora, ¿qué sucede? Se los voy a explicar con una laminita. Hay un evento adverso, o sea, cualquier tipo de cosa o una situación adversa, como es en este caso, no es un hecho aislado, es una situación adversa. Entonces, nosotros inmediatamente empezamos a disparar nuestro sistema de creencias y empezamos a pensar cómo eso adverso nos afecta o nos puede afectar. Y el sistema de creencias tiene que ver con nuestra experiencia, con lo que nos ha pasado. Entonces, las creencias se ponen en funcionamiento y nosotros empezamos a ver, por un lado, las consecuencias reales, pero por otro lado, las consecuencias porque no tienen un sistema de creencias asociado a las consecuencias de las cosas. En cambio, nosotros sí, como hemos vivido otras adversidades, como hemos vivido situaciones difíciles, pues inmediatamente empezamos a elaborar creencias a partir de lo que sucedió y de lo que ha pasado antes. Y entonces nos ocurre una cosa muy fea. Empezamos a volvernos catastróficos, ¿verdad? Creo que esta es una palabra incorrecta, pero en psicología se usan mucho las palabras incorrectas. Catastrofizamos, es decir, como que
vemos el peor escenario posible para el futuro. Y fíjense cómo ustedes lo han de haber vivido muchas veces con los temblores, como cuando hay un terremoto, las personas se ponen como a decir, no, y es que va a ser el fin del mundo, y es que ya se dijo que va a venir uno grande, y es que, o sea, sale muchísimo profeta que empieza a catastrofizar. Es un mecanismo de defensa, es una cosa muy rara, pero ocurre. Entonces, cuando caemos en una catastrofización, ya empezamos a estar en una situación emocional en que es como el gas, ¿verdad? Ya toda nuestra vida interior está totalmente metida en los eventos adversos, ¿no? Entonces, esto, fíjense, ¿qué es? Es una hipertrofia emocional. Es decir, las emociones caen en unas espirales que ya dejan de funcionar para lo que fueron diseñadas y entonces juegan en contra nuestra. Una emoción negativa que podría jugar a nuestro favor para que evitáramos el peligro o para que buscáramos estrategias para enfrentarlo mejor, se vuelve hipertrofiada, o sea, funciona de más. Caemos en una verdadera espiral y hay esa dispersión de la emoción por toda la vida psicológica y entonces estés haciendo lo que estés haciendo como que invade la ansiedad. ¿Verdad? Entonces, y los efectos son tremendos porque fíjense, un animal cuando siente el peligro reacciona a su cuerpo, secreta cortisol, se pone en alerta, pero nosotros cuando estamos en esta situación de las espirales tóxicas, empieza el cortisol que nos pone en situación de lucha, que nos hace secretar adrenalina, que nos tensa los músculos, que hace que el hígado produzca anticoagulantes por si resultamos heridos en la lucha. El cuerpo empieza a tener siempre esas sustancias y empieza totalmente a estar dañado. Y fíjense, y el cerebro se descompone. No es que se descomponga, así que digas, bueno, ya tengo lesión cerebral. Se descompone el cerebro, siempre cuando estamos bajo el efecto de las espirales tóxicas, porque nuestras neuronas hacen conexiones. Entonces lo que ocurre es que cuando tú ya tienes conectado por efecto del cortisol todas esas neuronas que te dan señales de alarma, el cerebro deja de usar otras vías. Y entonces pierdes capacidad. ¿No? Vean cómo uno no piensa bien cuando está muy ansioso, cuando tiene mucho miedo, cuando está muy triste. O sea, cuando una emoción es muy exagerada, el cerebro como que no funciona porque lo que tienes es que atender a la emergencia que te está señalando la emoción. Pero cuando es tóxica, cuando ya se volvió una espiral, pues el cerebro se va descomponiendo. O sea, tú de manera automática reaccionas con sentimientos negativos, reaccionas con ansiedad y entonces, por ejemplo, en el caso de la ansiedad se hace crónica o la tristeza se hace crónica y te puede llevar a una depresión. Entonces, como que te descomponen y se destruye la personalidad, o sea, se empieza a descomponer la personalidad. Ese es el problema, que no solamente es el efecto inmediato, sino que después tu personalidad ya no funciona igual, ¿verdad? Incluso puedes llegar a tener trastornos. Obviamente, todas las cosas que se te podían ocurrir y toda la creatividad que necesitamos para enfrentar la adversidad disminuyen, o sea, disminuyen las posibilidades de nuestro pensamiento y nuestra creatividad. O sea, esto está muy mal, ¿verdad? Fíjense, bloquean también el aprendizaje, las espirales tóxicas, los juicios, incluso la moral, porque empiezas a perder capacidad de hacer un juicio moral. Vean cómo hay personas que bajo el efecto de la ira, estas personas que están enfermas de iracundia, que lo han visto ustedes en su país hace poco, cómo la gente al meterse en una situación de ira, de repente ya no piensa bien, que eso que está haciendo no es bueno, ¿no? Que es destructivo. Perdón, Marucci. Sí. ¿Por qué no apagas tú los micrófonos? Tú puedes apagar el micrófono de todas. Pues lo puse, sí, pero no aparece aquí. A ver, déjame ver. Detener, inhabilitar. Yo creo que tú puedes... Lo traté de apagar. Abajo, en abajo en el audio, abajo a la izquierda donde dice audio hay una flecha, junto a silenciar hay una flecha, ahí la abres y pones silenciar los micrófonos de todas. A ver si nos resulta. No aparece. No aparece, fíjate. Esa opción no me aparece.
Yo lo Bueno, no importa. Esperemos que vayan Por favor, apagando. todos silencien todos. sus micrófonos porque hace mucho ruido y no se oye bien. Exacto. Ya. Y no tengo esa opción en silenciar. No aparece más que silenciar el mío. No sé por qué. Y a ver, Mira, si te vas a los participantes, te aparece la lista de todas las personas que estamos conectadas. Le das doble clic arriba del micrófono y ahí le pones mute. perfecto. A ver. Participantes. Silenciar. Gracias. Muy bien. Por fin. Gracias. Bueno. Entonces, fíjense, ya me oyen mejor. Impiden el aprendizaje, los juicios y la moral. Esto que les decía, que ya la gente bajo el efecto de una emoción que está hipertrofiada, no piensa bien y ahora se pasmó la pantalla. Bueno, y bloquean las hipertrofias emocionales, o sea, las emociones exageradas y que nos intoxican, nos vuelven primitivos. O sea, el cerebro no usa tanto la corteza frontal cuanto el cerebro primitivo, el cerebro animal. Y entonces empezamos a funcionar a nivel primitivo, ¿verdad? Y se generan otras espirales. O sea, ven cómo es un proceso en el que una emoción sana, útil, positiva para poderme enfrentar a la realidad, se va volviendo cada vez peor y va haciendo daño. Y pasa una cosa que es como sorprendente. ¿Por qué será que pasamos más tiempo, en general las personas, más tiempo experimentando emociones negativas que positivas? Por ejemplo, si nos ponemos a criticar, uno se empieza a desbarrancar y empieza a criticar a la persona y tiene mucho que decir. En cambio, cuando te pones a alabar, acabas rapidísimo, ¿no? O como muchas veces estás ansioso y cuando tienes un evento alegre o una situación o un recuerdo, pues, ¡ay, qué bonito! Ya lo disfruté, ya estuvo así. Y no lo sigues, no le sigues dando vueltas. ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué además las emociones negativas se hipertrofian más fácilmente, se vuelven más fácilmente esos bucles de emociones negativas? Fíjense, ¿por qué la atención negativa se focaliza tanto? ¿Verdad? O sea, eso nos pasa como que cuando, ahorita que estamos viviendo esta situación, como que muchas veces tu atención se va al tema del coronavirus en las conversaciones. ¿Por qué pasa eso? Fíjense, porque las emociones negativas sirven para sobrevivir, ¿no? Esa es su función, la sobrevivencia. Por eso son fuertes, muy elementales, como que nos hacen, las sentimos mucho más, ¿cómo se puede decir? Con más potencia y además duran más, porque esa es su función, que sobrevivas. Pero claro, hay veces que se complican, ¿verdad? Entonces, fíjense, el miedo, ¿para qué sirve el miedo? ¿Para qué sirve? El miedo, todas sirven. En principio, todas sirven. El miedo nos sirve ahora sí, para atacar y todos sus amiguitos, ¿no? El temor, el horror, el pánico, la ansiedad, la angustia. El miedo y sus derivaciones nos sirven para evitar un peligro, ya sea atacando o corriendo, ¿verdad? La ira, el enojo, para defendernos, para enfrentar una situación que nos puede dañar. La aversión, el rechazo, porque captas en una persona que potencialmente no es agradable para ti o no es simpática, y entonces como que tienes esa precaución, ¿verdad? La tristeza que nos sirve para poder, fíjense, la tristeza es una emoción muy espiritual, porque nos sirve para poder encontrar el sentido que tienen las pérdidas, el sentido del sufrimiento. Entonces es una emoción que nos lleva para abajo, las demás ¿verdad? Puro cortisol y para arriba. La tristeza como que te lleva a pensar y a darle vueltas a aquello. Y una derivada de la tristeza o de la ira, que es la envidia, que es la tristeza por el bien de los demás, ¿no? Porque siento su bien como un mal para mí, ¿verdad? El odio no sirve para mucho, pero el odio, como es tan negativo, para lo que nos sirve es para podernos pasar al lado del amor. Como decir, no puedo estar experimentando esto tan destructivo. Entonces, el odio es una emoción sumamente destructiva, pero tiene esa función de decir, el odio me está dañando, a mí tengo que salir de aquí, huir, ¿verdad?
y la desesperanza para poder plantear proyectos que disminuyan esas causas que me están produciendo desesperanza. Entonces, como ven, las emociones sirven. A veces tendemos a decir, no, me quiero ir de esta emoción y me quiero pasar rápido al lado positivo, pero tienen una utilidad en la vida psicológica. Son necesarias, útiles, y fíjense, bueno, reaccionamos, ya se los dije, mensaje bioquímico, hormonas, no les voy a explicar esto porque es un poco largo, pero todo el cuerpo se prepara, ¿verdad?, para producir respuestas de sobrevivencia. Ese es el chiste de las emociones negativas, ¿verdad? Ponernos en una situación de alerta que no lo podemos evitar. Bueno, este muchacho, fíjense que es uno de los cuadros que más se prestan para analizar emociones, porque todo mundo capta distintas, ¿no? Tiene miedo, tiene horror, está espantado, está desesperado, se va a tirar por el puente. Entonces, así está el cuerpo cuando experimentamos las emociones negativas, ¿no? Bueno, las hipertrofias emocionales, las espirales negativas, esa intensidad, como les decía, deja de ser útil, no nos ayuda a adaptarnos ni a sobrevivir, y entonces empezamos a dar muy malas respuestas a la realidad. O sea, ya cuando estamos metidos en una espiral, nuestras reacciones normalmente no son buenas. Pero hay otra cosa muy interesante, que pensamos casi que es obligatorio, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que vamos a tener buenas emociones y emociones bonitas cuando la cosa está tan mal? Eres un inconsciente, ¿no? No solamente ahora con esto del coronavirus, sino con la situación en general del mundo, como que la gente dice, estás loco, si las cosas están pésimos, si están fatal, ¿cómo se te ocurre estar contento? ¿Cómo andas haciendo esas cosas, no? O sea, hay una especie de sentimiento de culpa asociado cuando no estamos atacados, ¿no? Entonces, hasta hay presión social para andar sufriendo más de la cuenta, ¿no? Entonces, como dice el dicho, muere uno del trueno y no del rayo, ¿verdad? Te mueres del miedo del temblor, no del ladrillazo, ¿verdad? Y aquí vienen otros problemillas, ¿no?, que generan las espirales negativas. Una es la miserabilización, es decir, elegir lo que te hace más infeliz, estar pensando y dándoles vueltas a lo que te hace más infeliz, ¿verdad? Hay veces que el perfeccionismo es un tipo de miserabilización. Todo lo tengo que hacer súper perfecto, porque yo, bueno, tengo mucha formación, soy una persona súper activa, soy mujer de estos tiempos, llego a todo, soy muy activa. Y entonces de repente las personas truenan, se agotan, ¿verdad? O van guardando aquello y surge un problema de ansiedad. Entonces es una excesiva exigencia. A veces es un tipo de miserabilización, es decir, que yo de la realidad escojo aquello que me hace más infeliz, ¿verdad? Entonces, una cosa, pues hay más realidad de la que yo pienso, hay más cosas, hay más posibilidades, y hay que tratar de verlas para no elegir miserabilizarme, o sea, sentirme apocado ante las cosas. También otra consecuencia es sentirme víctima. Pobre de mí, es que cómo hemos sufrido, ¿se han fijado esta generación? Qué bárbaro, todas las cosas que nos han tocado. Es que, bueno, y luego a mí, y este problema y el otro. Y uno empieza a victimizarse y a victimizar a los demás, a los chamacos, a los niños, los victimizamos mucho, ¿no? Pobrecitos, es que ve, tienen que tomar la clase en línea, no pueden ver a sus amigos, pobres. O sea, ese pobreteo acaba por hacernos sentir víctimas y es un pensamiento muy tóxico, porque al sentirme víctima pierdo mis recursos para luchar, ¿no? Pierdo esos recursos que tengo para poder enfrentarme a una realidad adversa. Entonces, la victimización, ¿verdad? Otro efecto que tiene, bueno, ahorita les pongo el panorama verdaderamente negro, pero ya me voy a apurar y vamos a entrar al bonito, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pero cuando hay miserabilización y victimización, o sea, cuando las espirales tóxicas de la ansiedad sobre todo y de la tristeza me generan este tipo de elecciones psicológicas, las interacciones humanas se empiezan a dificultar. Entonces, muchas veces esto hace que el confinamiento se vuelva muy difícil, porque con personas ansiosas y con estos sentimientos, pues a la hora de interactuar,
Si tú estás preparado para atacar por el cortisol y por la ira y por la ansiedad que tienes, cuando se te presenta cualquier tontería, te hicieron ruido, quién sabe qué, pues tú inmediatamente te pones mucho peor, entonces dificultan. Por eso hay que barrerlos para otro lado, ¿verdad? Y el pensamiento catastrófico, fatalista, mal programado. Yo de la realidad solo percibo lo que es más negativo, ¿verdad? Y empiezo a predecir desgracias. Haga lo que haga, todo saldrá mal. Todo está mal, ¿verdad? La absolutización. Saco de contexto las cosas. Y luego, para colmo, tenemos muchos mensajes en los medios, en esta época posmoderna, que nos alejan de la realidad porque, fíjense, no importa tanto lo que pasó, sino lo que te hago creer. No importa tanto la magnitud de la mala noticia, sino aumentar mi rating. Y para eso te tengo que hacer, producir emociones que te hagan estar como pendiente de la noticia o pendiente de la situación. Entonces, todo esto, pues, es una situación que estamos aquí como estos amigos del cuadro de Goya, con un miedo y una ansiedad y una angustia, como si nos fueran a fusilar, ¿verdad? O sea, como si estuviéramos ahí. La expresión de este muchacho, estamos así, de un momento al otro, me van a fusilar, ¿verdad? Entonces, está bien preocuparse, pero no tanto, ¿no? O sea, hay que mantener las emociones a raya, ¿verdad? Entonces, fíjense, dicen los autores de la psicología positiva, que ahora es pues todo un movimiento muy fuerte en psicología para decir que nosotros podemos aprender o reaprender lo que no hemos aprendido bien. Y una de las cosas que aprendemos es que ante la adversidad estamos indefensos. Pues eso es lo que pasó, es horrible. Entonces la indefensión aprendida me hace ver que todo es malo y negativo, que además no va a cambiar, o si cambia, pues cambia para peor, ¿verdad? Va a afectar toda mi vida y no va a haber nada que yo pueda hacer. Fíjense, a esto hay que darle la vuelta, ¿no? O sea, ¿cómo podemos empezar a controlar las emociones negativas? Hay que cambiar, no hay que caer en esa psicotrampa de pensar todo está mal, sino irme al otro lado. No todo es malo y negativo, ¿no? Algo cambiará, ¿no? Puede que algunos aspectos de mi vida los afecte y a otros no, y va a haber algo que yo puedo hacer. Va a haber una parte de la realidad en la que yo sí puedo controlar. Por lo menos dicen estos especialistas que hacen investigaciones muy interesantes, que hay como una división, un 33% de lo que ocurre no está en mis manos, ¿verdad? Son las circunstancias, es lo que pasó. Un 33% está en los demás, en las demás personas, en cómo reaccionan. Y otro 33% está en mí. En la medida en que yo tomo control de esa tercera parte de las situaciones, y tomo un cierto control, se expande mi capacidad de influenciar a los demás y de mejorar las circunstancias. En la medida en que yo reduzco mi porcentaje y no tomo ningún control, no va a haber nada que yo pueda hacer, ni modo, ¿verdad? Como decimos en México, ahora sí que ni modo, nos cayó, ¿no? En esa medida voy disminuyendo el impacto que tengo yo sobre la realidad y sobre mis emociones. Entonces, fíjense, la pregunta es, ¿cómo verdaderamente podemos seguir tocando nuestra melodía, ¿verdad? Seguir viviendo nuestra vida en el mejor nivel de plenitud, aunque estemos en situaciones inciertas, aunque estemos parados en el tejado, ¿verdad? ¿Cómo podemos seguir tocando el violín, ¿verdad? Pues, lo que hay que hacer es gestionar las emociones. O sea, las emociones no hay que barrerlas, no hay que ocultarlas, no hay que negarlas, no hay que hacernos el fuerte, decir, no, yo ansiedad, pero ni un gramo. No, yo estoy verdaderamente perfecta. A lo mejor, pues sí, no la sientes, pero si la sientes, ¿verdad? No la puedes negar, ni controlar, ni tratar de no verla como si no existiera, porque eso tiene repercusiones muy negativas, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es ajustar las emociones, ajustarlas a los desafíos, o sea, tratar de ver todo esto que les expliqué de que las emociones sirven, es para decir, a ver, ¿esto qué me está diciendo? ¿Qué me está pidiendo este miedo? ¿Qué me está pidiendo esta tristeza? ¿Qué respuesta sería la mejor? Y a veces no está fácil de encontrar, pero no se trata de negarlas, sino de gestionarlas, de manejarlas con más inteligencia, ¿verdad? Como decía Aristóteles,
Cualquiera se pone furioso, pero enojarse bien, en el momento correcto, de la forma correcta, con la persona adecuada, eso no cualquiera, ¿verdad? Entonces, esa gestión emocional nos permite que aumente nuestra resiliencia, este terminito que se ha utilizado mucho, que tiene que ver mucho con los materiales como el acero, que es flexible, que recibe un peso y no se dobla. Ahora me toca el etcétera. cruce. Sí, te estoy Entonces, diciendo, ahora me toca el cruce. Esa es la temática de la resiliencia, ¿verdad? Que es la capacidad de recuperarnos e incluso de mejorar ante la adversidad. O sea, como que uno dice, a ver, ¿y yo qué tengo que hacer para poderme recuperar de las cosas negativas de la vida? Y además, aprovecharlas para mejorar. Porque se habla mucho ahora en los memes así optimistas y muy, vamos a decir, no con un optimismo real, sino a veces con un buen deseo, con una ilusión, sino verdaderamente cómo puedo aprovechar la adversidad, cómo la uso para mejorar. Eso es la resiliencia. Entonces, la gestión emocional en este momento va como a generar en nosotros esa capacidad, ¿verdad? Y a poder, pues realmente desarrollar habilidades para manejar mejor la ansiedad, para que esa anticipación de las amenazas, de la tristeza, el miedo, de todas estas emociones, ¿verdad? Esas respuestas automáticas que yo tengo, pueda, ¿verdad? No volverse extremas. ¿Sí? O sea, fíjense, obviamente hay amenazas, pero cuando yo siento un miedo extremo, cuando siento una ansiedad extrema, la amenaza se vuelve extrema, o sea, se agranda, catastrofizo, me desespero. Y no, ¿verdad? Vamos a ponerle un alto a como esa espiral, como ese bucle tóxico, ¿verdad? ¿Y qué puedo hacer? Vamos a ver cómo puedo, en lugar de estarme peleando contra la emoción negativa, tratar de ver la respuesta, la mejor respuesta, y después fomentar otro tipo de emociones. Entonces, hay que reforzar la esperanza. Yo les preguntaría, a ver, en un día cualquiera, ¿cuántos pensamientos desesperanzadores tienes? ¿Cuántas veces pasa por tu cabeza algo que te genera desesperanza? ¿Y cuántas veces piensas en algo que te genera esperanza? ¿No? Menos. Entonces, ¿cómo refuerzas la esperanza? Pensando cosas que te produzcan esperanza. O sea, no puedes automáticamente decir, ahora me voy a llenar de esperanza, así como quien se llena de café, ¿no? Si ahora me voy a tomar 10 tacitas de esperanza para poderme sentir mejor. No, tienes que pensar algo al respecto. Esa es la manera de fomentar las emociones positivas, ¿verdad? Y una de esas formas de reforzar la esperanza es reforzar las posibilidades humanas. O sea, creer profundamente en que podemos, en que hay posibilidades, eso lo vamos a ver ahorita, reforzar la fe, los pensamientos de fe, fortalecerte, ¿no? Fíjense, para crear espirales emocionales positivas. O sea, ¿qué hago? Ahora sí ya viene el programa. ¿Qué hago? Refuerzo la esperanza, creo más en el ser humano, fortalezco mi fe, ¿verdad? Y me voy a fortalecer creando espirales emocionales positivas, es decir, tratando de meter en mi pensamiento y en mi atención pensamientos positivos, verdaderos, no andar en la majopada, ¿no? Como dicen, ilusiones vanas de la mente loca, en el optimismo tonto, no. Crear espirales emocionales positivas, que ahorita se los voy a explicar con más calma, aumentar mis fortalezas, es decir, aquellas cualidades de mi personalidad, si yo tengo sentido del humor, si tengo una visión trascendente, si soy una persona muy práctica, aumentar esas fortalezas y también, pues vamos a decir, ese aspecto de la fortaleza que son las virtudes, que son los buenos hábitos, ¿no? O sea, ¿cómo fortalezco mi personalidad? A través de reconocer aquello en lo que soy bueno y además aumentar o mejorar mis hábitos, ¿no? Y luego el tercero, que no lo vamos a tratar mucho, es el encontrar el sentido de la vida y del dolor, ¿verdad? Es decir, todo en la vida tiene un sentido, yo tengo una misión y todo lo que me ocurre de alguna forma me prepara para ese sentido, lo tengo que reforzar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo unas estrategias. O sea, ya vamos a la temática ahora sí de las estrategias, ¿sí? De la intervención.
ante una realidad emocional negativa, ¿no? Vamos a ver cómo intervengo. Imagínense que ustedes son su propio psicólogo. Les va a salir muchísimo más barato que si aquello se les pone tremendo, aunque sí hace falta y andan en un nivel de angustia y con ataques de pánico, pues muchas veces los medicamentos son muy necesarios y el ir más a fondo en lo que está pasando, porque ya no tenemos esa capacidad de intervenir de forma adecuada en nuestra propia situación, ¿no? Es que necesitamos ayuda. Pero bueno, eso vamos a dejarlo ahorita de lado y vamos a ver qué podemos hacer. O sea, qué intervenciones puedo hacer. O sea, hay intervenciones inmediatas, a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Fíjense, ¿cuál es la intervención inmediata? La intervención inmediata es ver mi emoción, o si la traigo revuelto miedo, con tristeza, con desespero, darme cuenta. O sea, si yo no me doy cuenta, si no le pongo nombre y apellido, no hay manera. ¿Verdad? O sea, estoy ahí en una confusión emocional, estoy hecho bolas, no sé ni por dónde. Entonces, lo primero es decir, si yo tengo una sensación que no sé por qué, tengo que tratar de ver qué siento. ¿Qué siento? O sea, ¿cuál es el sentimiento? No pasa nada. Ni se lo tienes que decir a nadie, bueno, es que voy a dar mal ejemplo porque estoy como loca. Pues ni digas, ¿no? Pero tú, ante ti misma, reconocerlo, ¿verdad? Conocer eso. Esto parece fácil, pero no es muy fácil, ¿verdad? Hay veces que nos escabullimos y tratamos de, ay, no, estoy muy bien, porque claro, a veces uno tiene miedo de enfrentar lo que siente, ¿no? Pero si no hay eso, no hay manera de poder intervenir de una forma realista. Bueno, a cortito plazo, la respiración. O sea, tenemos que aprender a respirar y respirar con mayor frecuencia de una manera profunda, como es la respiración yoga, que como que baja la respiración, ¿no? O sea, no solamente es aquí, sino que entra como hasta el abdomen. O sea, que tú, si pones una mano aquí, ¿verdad? Cuando estás respirando normalmente, sube, pero tienes que respirar despacito, contando, ¿no? Para que, hasta 10, ¿no? Para que esa respiración te sirva. Ahora que estamos con mucha ansiedad, normalmente ya tenemos casi todas las personas de esta época una cierta espiral negativa de la ansiedad, tenemos que aprender a respirar, a darnos esos minutos, esos momentitos de respiración, 3 o 4 veces de respiración controlada, cerrando los ojos si es posible, contando, para que saques de tu conciencia las cosas negativas y pienses en el número 2, 3, 4, y vaya entrando el aire. Si lo haces 3 o 4 veces, tranquilo, ¿verdad? Si te das esos tiempecitos, es una estrategia que inmediatamente te oxigena el cerebro, te da más eficacia, te calma la ansiedad. Entonces, claro, como que uno dice, ay, estos luego todo lo quieren arreglar con respirar. Bueno, no todo se arregla, pero es una intervención a corto plazo, ¿verdad? Es la primera, porque si no tienes oxígeno en el cerebro, no vas a poder hacer las otras intervenciones. O sea, estás un poco como atarantada. Después, otra estrategia a corto plazo es la estrategia de los 3 escenarios. Este es un poquito más largo. O sea, ponerte en el peor escenario posible, ¿no? En el peor escenario posible. Bueno, claro, a lo mejor dices, no, pues el peor escenario posible es morirme. No, pero hay veces que no es el peor, ¿verdad? Que puedes estar pensando que pueden ocurrir cosas tremendas, que estés enfermo solo, que no te puedan atender, que la economía, que no tengas que... Ponte en el peor escenario de aquello que te esté preocupando. Piensa lo peor que puede pasar, ¿no? No es masoquismo, es una estrategia. No te puedes quedar ahí. Ahora, inmediatamente salta al mejor. O sea, trata de ver en el mejor de los casos, ¿no? En el peor. Van a encontrar la vacuna en el 2025. ¡Qué barbaridad! Es que va muy lento, qué horror, nos vamos a seguir así, todo el mundo se va a ir. Bueno, ponte a lo peor. Luego ponte a lo mejor. A ver, ¿y qué tal si ahora sí ya hay tratamiento? ¿Y qué tal si pasa esto? Te pones en el mejor. Y luego llegas al mediano, ¿no? Es decir, ya que saltaste de la catastrofización al mejor escenario, al que más te guste, al que más te agrade, a decir, híjole, y además yo voy a poder con todo y qué bien. Te pones en una situación un poco tonta, ¿verdad? Como de ilusión, de crear el mejor escenario posible. Y después tratas de ver, mira, el mediano, ¿no?
Entonces resulta que las cosas probablemente estén en el escenario del medio, ¿verdad? Este hijo mío le va a pasar quién sabe qué, y míralo cómo va, y de qué le puede pasar esto y esto. A ver, ahora, vamos a ver qué es la evolución positiva. Ahora vamos a ver qué probabilidades y qué recursos tengo para manejar esto mejor, ¿verdad? Dice, enfrentar el sentimiento con una técnica, a ver, dicen que el dolor, es como un duelo, ¿no? O sea, que tú te invade el dolor o te invade la ansiedad y tú dices, a ver, ahora mi espadita, ¿verdad? Me voy a pelear con esto, me voy a pelear con esta tristeza, me voy a pelear con esta ansiedad. Saco mi espada y mi espada son mis recursos, ¿no? Si con qué cosas cuento para enfrentar una situación adversa que me produce este sentimiento. Y me peleo, así, por decir, no me vas a ganar, maldita ansiedad, no me vas a ganar. A ver, ¿qué recursos tengo para poderme sentir más esperanzada, más tranquila? Para ver que yo a veces pienso, el año pasado fui a Capadocia y hay unas cuevas subterráneas donde la gente vivía cuando venían los bárbaros y mataban a los cristianos, y vivían en unas condiciones terribles. Entonces, un recurso es decir, a ver, mis recursos ahorita, ¿qué tal estaban aquellos de Capadocia? ¿No? Qué cosa tan terrible, qué situaciones vive la humanidad. Y yo mira todo lo que tengo por acá, ¿no? El jardincito, viene el súper, etcétera, ¿no? Entonces, empiezas a ver tus recursos emocionales y te peleas un poco, ¿verdad? Empiezas fíjense, a probar con evidencia que tu peor escenario, no es cierto, ¿no? O sea, darse argumentos para decir, no, espera, se va a llevar al tren la humanidad, no, espera. O sea, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son los recursos? O sea, trato de hacer ¿verdad? Esa especie como de duelo mental, de esgrima, ¿verdad? Es decir, ahora voy a probarme que no es para tanto, ¿no? Voy a ver que si hay posibilidades, que si hay salida, pruebo nuevos significados, trato de recontextualizar esa realidad, a ver, la estoy sacando de contexto porque ya estoy viendo aquí una tragedia, voy a tomar otro marco de referencia. ¿Sabes qué dices? Bueno, cuando uno piensa que una situación adversa te ayuda a ser más humano, más simpático, o te ayuda a crecer, o refuerza tu fe, la estás recontextualizando, ¿no? Cuando la gente dice, no, pues ahora sí me estoy volviendo mucho más paciente porque hay que tener paciencia, estás recontextualizando, o sea, busca nuevos contextos para tus pensamientos, ¿no? O sea, expande los marcos de referencia, no te quedes ahí encerrado, porque hay veces que en eso encontramos una especie de satisfacción en estar ahí, sufre y sufre, ¿no? Y luego hay que hacer un plan anticatástrofe. Si yo estuviera en el peor escenario, ¿qué haría? ¿No? ¿Qué tengo que hacer si me enfermo? Plan anticatástrofe. ¿Qué tengo que hacer si me corrieron del trabajo? A ver, ¿qué haría si me corrieran? ¿No? ¿Qué haría? A ver, plan anticatástrofe. ¿A qué puedo acudir? ¿Cuáles son mis recursos? Los planes anticatástrofe bajan la ansiedad. O sea, dices, bueno, si pasara lo peor, pues a lo mejor me tendría que ir a no sé dónde, me cambiaría de casa, ¿cómo podríamos reducir? Tendríamos que hacer qué. A ver, vamos a planear un plan anticatástrofe. En el peor de los escenarios, ¿qué haría? ¿Sí? Entonces, no es porque vaya a pasar, pero es bueno tener ahí como ahora hay ¿cómo le llaman esto? Cuando la gente planea una situación, que se hacen ensayos por si hay un temblor. Bueno, por eso se han hecho, porque si es un plan anticatástrofe, si viene uno muy fuerte, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Se me fue la palabra. Luego, estrategias. Habilidades resilientes a mediano y a largo plazo. Bueno, esta palabrita que está tan súper de moda, que muchas veces se utiliza en algún tipo de meditación medio oriental, lo que quiere decir es controlar tu atención, ¿no? Es decir, por ejemplo, la respiración nos sirve para empezar a practicar la atención en otra cosa. Si yo me relajo, si yo centro mi atención en relajarme, centro mi atención en respirar, puedo después colocarla en otro lado, no solo en el horror, ¿no? Amplío la visión, pongo atención en otras cosas, ¿no? Entonces, se ha hecho mucho esto con los niños que vivieron lo de las Torres Gemelas
en Nueva York, se hizo un plan que se llamó Focus, en que no sabían qué hacer con los niños, no aprendían nada, estaban nerviosos, se portaban muy mal. Y entonces investigando, dijeron, no, vamos a poner a los niños a que respiren, a que se relajen, con unas técnicas pues un poquito más larguitas que nada más respirar, ¿verdad? Oír musiquita. Y inmediatamente después los ponían a hacer tareas concretas. Y entonces ya podían poner atención los niños porque ya su atención estaba fuera de la emoción. Entonces, esta es una estrategia, ¿verdad? Practicar esa estrategia de atención plena, de poner toda mi atención, primero en relajarme y después en la situación que quiera yo ver, ¿verdad? O sea, ampliar mi visión a través de esta técnica. Ver, ¿no? Poner mi atención en los valores vivenciales. ¿Qué quiere decir esto? En las cosas de la vida que me dan gozo, que me dan alegría, que me gustan, ¿verdad? Los pajaritos cantan, bueno, ahorita no cantan, pero la nieve está muy bonita. O sea, veo, ¿verdad? Busco un momento grato, ¿verdad? Tratar de mejorar las relaciones personales. Esta es otra estrategia a mediano plazo, ¿verdad? O sea, entender las emociones que tienen los demás, el ver que a veces sus respuestas irritables no son nada personal, es culpa de la ansiedad. Cuando uno dice, pues no es culpa suya, es culpa del cortisol, como que te relajas, ¿no? Como que dices, y fíjense, tratar de conectar, de hacer una pequeña conexión, que esto es una manera en cómo la psicología positiva define el amor, es ir haciendo pequeñas conexiones positivas con las personas, ¿no? O sea, ¿cómo mejoro las relaciones personales? Hay mucho que decir, pero por lo pronto, como una intervención a mediano plazo, pues voy a hacer una microconexión emocional. ¿Le gustan las tostaditas con mermelada? Ahí están, ¿no? Le voy a decir que en lugar de estarlo regañando, porque le voy a decir algo agradable, que no hay que mentir aquí, ¿no? O sea, tratar de microconectar, de sentir por lo menos empatía, ¿no? Y luego buscar personas con las que te sientes a gusto. Y otra estrategia es crear espirales de emociones positivas. Es decir, ¿cómo me peleo con las negativas? Pues vamos a crear espirales positivas, ¿verdad? Que reducen la angustia y el estrés, son resilientes, nos llenan de propósito, o sea, tienen muchísimas ventajas, nos mejoran el cuerpo, la alegría de vivir. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Un poquito esto, como les decía hace rato, las emociones negativas focalizan. Te dan visión de túnel, te metes en aquello porque sirven para sobrevivir. En cambio, las emociones positivas expanden la atención, ¿verdad? La expanden, como que hacen que mi atención vaya a más cosas, ¿no? Cuando yo estoy contento, cuando estoy alegre, cuando estoy con tranquilidad, como que mi atención no está así metida en el rollo negativo ahí tremendo, sino que se amplifica, ¿no? Es como, ¿por qué? Fíjense, ¿cuál es la función? Así como la función de las emociones negativas es sobrevivir, es dar una respuesta que me adapte, y a nivel muy primitivo es sobrevivir o sobrevivir como persona, ¿verdad? Dar respuestas de defensa. ¿Cuál será la función de las emociones positivas? La función de las emociones positivas es realizarse, es decir, realize en el sentido de acrecentar mis posibilidades, de dar lo mejor de mí, ¿verdad? Son creativas, expanden el ser. O sea, como que me dicen, mira, este rato agradable con esta persona te está enriqueciendo, te está permitiendo tener un contacto humano y eso te hace más pleno, ¿verdad? Esta confianza en Dios como que te hace sentirte en paz, este acto de esperanza, ¿no? Es como, así como la emoción negativa se difunde en todo el ser y te mete en el túnel, las emociones positivas nos sacan del túnel, ¿no? Por eso muchas veces cuando la gente está muy ansiosa, se va a los excesos, porque por lo menos con una situación de borrachera, de alegría, ¿no? Se siente por un momento menos oprimido. Claro que eso es un arma de dos filos, cuando estás buscando huir de una situación a través de la excitación, porque no eres capaz de generar esas emociones positivas en tu interior, y entonces buscas que una sustancia, un ruidero, una situación de estas de vértigo, te saque por un momento del túnel, ¿no? Entonces, en sentido positivo,
las emociones son las emociones que experimentamos de una forma grata, esa otra parte de la vida emocional, que son las emociones positivas, nos expanden, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos más o menos nuestra vida emocional en control, la vamos capoteando, no es que la tengas en control total, ¿verdad? Te permite florecer. En cambio, si estás a merced de las emociones negativas, te marchitas. ¿Sí? O sea, tus mejores posibilidades, estás a la defensiva. O sea, vives la vida como si fuera una especie de condena, ¿no? Y no, se trata de que en cualquier circunstancia nosotros generemos esas emociones positivas, no nos caigamos en el hoyo de la espiral negativa, sino que generemos, nos vayamos de una en otra para que nos demos cuenta, fíjense, el empowerment, que es el empoderamiento, a veces se usa un poco como pretexto de la agresividad, ¿no? Pero es un empoderamiento que parte de la voluntad, es decir, yo puedo generar emociones positivas, yo voy a salir de los hoyos, yo voy a ver qué hago con esto, voy a ver qué hago, y entonces en lugar de marchitarte, floreces, ¿no? O sea, las emociones positivas nos benefician, ¿verdad? Bueno, tomar algún control de la situación, enfocarse en la respuesta. ¿Qué puedo hacer yo para enfrentar esto? A ver, vamos a ver, ¿no? En lugar de sentirme fuera de control y que no hay manera, a ver, ¿cuál puede ser mi mejor respuesta ante esa situación? ¿No? Claro, ya vieron las estrategias a corto plazo, ya se dieron cuenta, ya están tratando de meter un poquito de control. Ahora vamos a ver cuál puede ser mi mejor respuesta. Dice, el tema está en la atención y en un acto de libertad, que es, aquí les puse, elijas, en un acto de libertad. O sea, ante una realidad, ¿no? Tú dices, a ver, me meto de lleno al drama, ¿no? Me desbarranco por la emoción negativa. Me pongo a platicar con mis amigas y acabamos todas desbarrancadas, ¿verdad? Y acabamos viendo la situación terrible. No, a ver, un acto de libertad, es decir, a ver, voy a escoger, ¿verdad? No voy a elegir poner toda la atención, toditita mi atención en lo negativo que sucede en mi vida. No, voy a sacar mi atención de ahí. Y eso sí se puede hacer voluntariamente. Acuérdense que la emoción es automática. Pero lo que sí puedes escoger es decir, a ver, ¿en dónde pongo la atención? ¿En dónde pongo el acento? ¿No? Y la parte negativa hay que arrinconarla. Hay una, ¿cómo se llama? Un ejemplo muy, muy interesante que es, a ver, en lugar de dejar que me invada por completo toda la emoción, la hago como los algodones de azúcar, no sé si allá se usan, ¿verdad? Que hacen el azúcar y hacen como un algodón. Como si tú aplastas de chiquitos, aquí lo hicimos todos en México, ¿no? Aplastas el algodón y todo aquello que es enorme se vuelve una bolita. Entonces, coge la atención de lo negativo, haz la bolita, arrincónala, ¿verdad? Hazla chiquita y entonces aumenta tus recursos, ¿verdad? Absorbe la menor cantidad posible de adversidad, ¿no? Tienes que absorberla, sirve, es para sobrevivir. Distrae tu atención, ¿verdad? Esas fotos que tomaban antes que les decían a los niños, pajarito, pajarito, a ver, voltea a ver aquí a la cámara, va a salir un pajarito. Bueno, pajarito, pajarito, voltea a ver a otro lado, no te metas ahí, no te quedes ahí. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Verdad? Me tengo que salir con mi atención de ahí, ¿verdad? Entonces, puedo generar una situación, un pensamiento, una atención que me lleve a experimentar emociones positivas, ¿verdad? Y así como te tomas tus vitaminas y tu juguito y tu cafecito y todos los días comes, te tienes que administrar tu dotación de emociones positivas todos los días, hasta que se vuelvan un hábito, ¿no? Es decir, hasta que tus neuronas, que están a lo mejor entrenadas por esas vías de la ansiedad o del miedo o de la tristeza o de las malas noticias, hasta que tus neuronas se vayan metiendo poco a poco en unos caminitos y se hagan caminitos en el cerebro, ¿verdad? Vías, conexiones que permitan que lo positivo se vuelva algo habitual, ¿verdad? Pues bueno, ¿cuáles son las emociones positivas? Las top 10, ya no nos va a dar tiempo de verlas todas, pero una por una, pero son el gozo, ¿no? Ponerte en situaciones que te hagan gozar. No empieces con la nostalgia de todo aquello que me daba gozo en aquellos maravillosos tiempos en que no había el confinamiento. No, aquí, hoy, ahora, ¿qué te hace gozar? ¿No? Una situación de gozo,
¿verdad? Sea espiritual, contemplativo, físico. Busca cosas y pensamientos que te hagan gozar. La gratitud. Fíjense, la gratitud, me voy a adelantar a la presentación, pero es como ese pensar en cuántas cosas buenas he recibido y recibo y estoy recibiendo de la vida, de la naturaleza, de las personas, de Dios, ¿no? Pero sentir verdaderamente o sea, pensarlo, saborear la gratitud. Curiosamente, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dentro de las recetas que da contra el coronavirus, metió la gratitud, ¿no? ¿Por qué? Porque es bastante fácil que tú te pongas todos los días una tarea de decir, antes de dormirme, voy a agradecer 3 cosas, ¿no? Y las voy a agradecer con el corazón, o sea, pensando que verdaderamente aquello me ha llenado, me ha ayudado. No nada más así, ay, gracias y ya, ¿no? Sino de verdad. La serenidad, o sea, tratar como de relajarnos, de ver las cosas con calma, de templar la emoción, de decir, a ver, espérame tantito, vamos a quedarnos un momento tranquilos, vamos a utilizar la serenidad. Fíjense, todas estas, de cada una podemos dar conferencias y conferencias y pláticas y profundizar, porque son padrísimas los intereses, las cosas que te interesan, que te llaman la atención, reforzarlas. La esperanza, ¿no? La vamos a ver ahorita, el orgullo, el reconocimiento a ti mismo de las cosas que te van saliendo bien, ¿verdad? En lugar de estar, ay, no, es que fallé en esto, fallé en lo otro. Está bien, ¿no? La culpa sirve para rectificar, ahí se queda, no hay que estarle dando vueltas, ¿no? Ya me sentí culpable, pues ya con esto tuve, perdón Diosito, muy mal, voy a tratar de rectificar, pero muy pocas veces nos reconocemos lo que sí hemos hecho bien, lo que sí hacemos bien. El buen humor, la alegría, ¿verdad? Es otra emoción positiva. La inspiración, ¿qué te inspira? ¿En dónde buscas motivos de inspiración? El asombro, ¿no? Y por supuesto la reina de las emociones positivas, que es el amor, que el amor está muy bien, es una decisión, es un acto de la voluntad, pero también es un sentimiento, ¿verdad? Pues bueno, según la OMS, la gratitud es una medida profiláctica. Sube el sistema inmunológico. Bueno, ya es hora, pero vamos a pasar rápidamente a la amiga Esperanza, para que no digan que no les dije nada de la esperanza. Pero así se quedan picadas y nos podemos ir en otro momento a ver cada una de las emociones con calma y detenimiento. Pero no quería dejar de mencionárselas porque, pues, hay que practicar. Bueno, ¿qué ven aquí? Un barquito que está en una tormenta. De un lado está la tormenta muy densa, del otro lado hay luz, ¿verdad? Que por cierto, este cuadro tiene si lo encuentran, porque se lo robaron de un museo en Boston, si lo encuentran, tiene una recompensa de $60 millones. Entonces, búsquenlo, ¿no? Pero, ¿qué nos dice este cuadro de Rembrandt, ¿verdad? Obviamente es la pesca milagrosa, pero vean cómo en un lado de la barca están quietos, están sin hacer nada, pues, dispuestos a ver qué pasa, nos vamos a hundir. Y los que están del lado de la luz están luchando, ¿no? No sabemos cuál sea el desenlace, pero uno tiene que elegir, a ver, ¿de qué lado me quiero poner? ¿Me quiero poner del lado de estar haciendo algo, de estar buscando? ¿O me quiero dejar a la pasividad, como si no tuviera nada que aportar al mundo, ¿verdad? Fíjense, la esperanza es la convicción de que es posible algún cambio, de que puedo hacer algo, ¿verdad? Y gracias a que puedo hacer algo. Dice, puedo hacer algo. ¿De dónde nace la esperanza? Dice, nace de que yo soy un factor. La esperanza miserabilizadora es que alguien va a hacer algo, va a pasar algo. Claro que hay cosas que no podemos hacer nosotros, ¿verdad? Pero pues, yo no puedo hacer nada, no se puede hacer nada. No, ¿verdad? Nace de que yo soy un factor de cambio, ¿no? Ese deseo, este teórico de la esperanza psicológica, Snyder, deseo y determinación de alcanzar los objetivos a través de poner en juego mis recursos, ¿no? Es decir, la idea de que algo bueno puede pasar y tú te puedes involucrar en eso. ¿Qué tanto? No vas a cambiar el mundo, no vas a encontrar la vacuna, no, pero sí puedes hacer algo. La esperanza, fíjense, fortalece también el sistema inmunológico, disminuye la ansiedad, mejora el estado de ánimo, nos motiva, ¿verdad? Por eso hay que buscar razones de esperanza, hay que pensar que lo bueno existe, hay que poner atención en lo bueno, ¿verdad? En mindfulness hay que enumerar todos los recursos, ¿verdad?
toda esa búsqueda de intereses, de valores, de habilidades, de capacidades mías y de los demás, ¿verdad? Que me den razones. O sea, la esperanza no es una ilusión vana de la mente loca, tiene que tener apoyo, ¿verdad? De que es posible algo bueno, puede pasar algo mejor. Yo soy un factor de esperanza. La grandeza humana es un factor de esperanza. No nos podemos situar solamente en que, qué barbaridad, la humanidad está pésimo y todos son... No, o sea, la gente se le ocurren cosas, inventa, ¿verdad? Hace cosas buenas, es altruista, o sea, nada de, ¿verdad? Que alguien haga algo, ¿verdad? Bueno, esto es una poesía de Antonio Machado, que empieza de esta manera, ¿verdad? O sea, el cuate, como buen poeta, se bebe bien bebida la emoción negativa. Y está rezando, ¿no? Y dice, Señor, me cansa la vida. Tengo la garganta ronca de gritar sobre los mares. La voz de la mar me asorda. Ya estoy sordito. Señor, me cansa la vida y el universo me ahoga. ¿Vean cómo a veces nos sentimos así? Señor, me dejaste solo. Solo con el mar a solas, solo con este mar embravecido a solas. Pero sigue diciendo, o tú y yo estamos jugando al escondite, Señor. O la voz con que te llamo es tu voz. Por todas partes te busco sin encontrarte jamás. Y en todas partes te encuentro solo por irte a buscar. Fíjense, los poetas, la verdad nos enmiendan la plana a los psicólogos, porque van a fondo, ¿no? Es decir, cómo lo fundamental de la esperanza, ¿no? Es darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de que pase lo que pase, seguimos siendo poesía. Es decir, tenemos esa capacidad de cambiar la realidad, de embellecerla, de acudir a Dios, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos permite, como este violinista que está tocando su melodía en el tejado? Dice, en esa incertidumbre, ¿quién toca el violín en el tejado? ¿Quién enfrenta la incertidumbre? ¿Quién enfrenta lo duro de la vida? ¿No? Y sigue tocando. Sí. El ser humano, nosotros, que somos capaces de enfrentar creativamente la incertidumbre, con belleza y armonía, con fe, con esperanza. Porque resulta que finalmente hay una esperanza que va más allá de lo humano, que procede de la salvación. Fíjense este cuadro de Chagall, cómo nos pone aquí una realidad múltiple que estamos viviendo, ¿no? El incendio, el cómo se acaban los escudos, el cómo se acaban las familias, el cómo hay saqueos, terror, ¿verdad? Está aprovechando el viaje y está robando, ¿verdad? En medio de esa destrucción tremenda, la mamá con su hijito abrazado, los libros, él era judío, pero pues tenía una mezcla ahí de cristianismo. ¿Cómo están los libros sagrados? Pero los está salvando y el otro, ¿verdad? Hay aquí una barca, pienso uno en los emigrantes, ¿verdad? Cómo a veces vamos en una situación remando contracorriente, los terremotos, la destrucción, el desempleo, la violencia, las personas que tratan de predicar o de predicar el bien y que nadie les hace caso y que están ahí arriba desesperadas. Y sin embargo está esa salvación, ¿verdad? Esa convicción esperanzadora de que el amor divino nos salva, de que somos seres redimidos. Fíjense, esa confianza plena, ¿no? En que Dios nos ama. Y nos ama tanto que tiene esperanza en nosotros. Tiene un sueño para cada uno de nosotros. Al crearnos, tuvo un sueño y pensó cómo podríamos ser, cómo tendríamos que llegar a ser. Dios está lleno de esperanza sobre mí. No solamente yo tengo que acrecentar mi confianza, mi fe en que Dios me ama, sino estar segura de que ese amor de Dios constantemente me está asistiendo porque Él confía con su ayuda de que yo seré capaz de encontrar lo bueno, de crecer, de mejorar, de amar más en las situaciones que la vida me presenta. Entonces, hay aquí una gran cuestión, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el coronavirus? Y el coronavirus nos está pidiendo más amor, más esperanza, más capacidad, por supuesto, más fe,
en el amor de Dios, en que de dónde me puede venir la fuerza, la esperanza, la capacidad emocional. Pues tengo muchos recursos como ser humano que me han sido dados, pero fundamentalmente tengo que responder a esa esperanza que Dios tiene en mí, ¿no? Y esperar que lo que yo no tengo, Él me lo da. Así que chicas, chicos y chicas, chilenos, hemos terminado. ¿Cómo ven? ¿Eh? Vamos a dejar de compartir pantalla. Vamos a dejar que hable los participantes. Les vamos a quitar el silencio. Bueno, no hablen todos al mismo tiempo, pero ya hay 14 preguntas en el chat o participaciones o lo que ustedes quieran. Entonces vamos a platicar un poquito. Ya me imaginaba yo que se nos iba a ir el tiempo un poco más de la cuenta, porque son temas muy larguitos, pero mejor que se queden picados, ¿verdad? Pero bueno, el que se tenga que ir, pues ahora. Oye, Adelante. Maruchi, eso de que se queden picados, aquí en Chile no puedes decir picados, no, porque aquí picados es enojados. Entonces, aquí nos quedamos metidas. Bueno, entonces no tengo ninguna esperanza de que se queden picados, sino de que sí, claro, nos quedamos metidas para que vuelvas a hablar de otra cosa. No habernos cosa. hecho enojar. No, de todas maneras, para nada. Bueno. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere preguntar algo, lo pueden poner en el chat o pueden decirlo a viva voz. A ver, Natus, ¿qué dice el chat? No hay preguntas en el chat. Yo creo que las van a... Si alguien tiene alguna pregunta... Mejor. Comentario, algo que quieran que... Comentario, anímense. O algo que quieran que amplifique, o desacuerdos, o confusión. ¿Cómo la ven? Nada. Bueno. Hola, yo soy María Fernanda. Hola, María Fernanda. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. No, pues quiero felicitarte, pero de verdad yo creo que necesitamos más. Necesitamos ampliar más. Yo creo que estos temas son para muchas horas. Pero quiero agradecerte, muy interesante. Una probadita. Porque sí, realmente son temas que tienen pues mucho de sí. Yo estaba dudando, dije, no hombre, mejor ni meto estos porque no me va a dar tiempo a meter todas las emociones, y más vale explicar esto de los recursos, que yo creo que es una cuestión importante, las intervenciones, ¿no? Espero que las hayan podido recordar, cuáles son esas intervenciones que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad emocional, y luego que se pongan en condición de generar espirales positivas, porque generando espirales negativas nos volvemos más tontos, esa es la verdad, se nos cierra el cerebro. Entonces dice uno, bueno, viviendo cosas difíciles y aparte atontados, mejor aquellas que nos lubriquen un poco la neurona, ¿no? Pues muchas Totalmente. Gracias, María Fernanda. Muchas gracias. A ustedes por haber estado aquí, 48 participantes, qué bien, ¿no? Yo te agradezco también desde Chile. Muy buena la presentación, muy buenas las ideas, harto trabajo por delante para hacerlo. ¿Verdad? Creo que es un cambio de mentalidad. Y aquí en Chile que estamos todos, no es picados, estamos como indignados, todo es enojo. Es fácil contagiarse. Así que te agradezco. Yo tomo varias ideas y sé que es trabajo. En la medida que cada uno haga su trabajo personal, las cosas pueden cambiar. Claro. Es que sí, fíjense que es una cosa curiosa, pero estas espirales sociales de indignación, está muy estudiado que la gente cuando está presa de la ira excesiva, no piensa bien y es muy manipulable. Y además, por mecanismo de defensa, tendemos, cuando estamos tristes o asustados, a veces nos ponemos enojados. Vean cómo la gente se pelea cuando tiene un enfermo. Y eso es porque la ira da energía. En cambio, el miedo como que te paraliza y la tristeza más. Entonces, son manipulaciones muy bien estudiadas, pero que acaban con la paz social, con la paz personal. Y es muy fácil caer en una espiral de ira, de enojo.
porque siempre tenemos motivos de enojo. Y el resultado, fíjense, es la destrucción. Ya no es un defenderme bien, porque para eso sirve la ira, para defenderme, para quitar aquello que está mal. Pero al estar en la espiral, no piensas bien y aquello se vuelve tremendo. Entonces, la verdad, yo creo que esto sí hay que compartirlo mucho para que la gente no se deje caer en esa espiral tan destructiva personalmente y tan destructiva socialmente. Entonces, sí lo vivimos a veces, no solo a nivel personal, sino social. Y desgraciadamente los manipuladores saben mucha psicología. Y saben por dónde la gente deja de pensar. Y se sirven. Claro, quizá. Entonces, es una cuestión que hay que empezar por dentro y luego hay que tratar de difundirlo. Porque la verdad es que estamos hechos para ser felices, no para andar siempre en el dramón y en la ira y en el odio y en la aversión. Y si las neuronas se meten por esa ruta, el desentrenamiento es muy difícil, ¿no? O sea, hay que, por eso el pensar, todos los días, el irme metiendo en espirales positivas, en pensamientos positivos, el poner mi atención en lo bueno que tiene la vida, eso me va sanando, porque se me va metiendo en los hábitos de mis neuronas. No es fácil, pero se puede. Quizás ya estamos programados para lo otro, quizás ya nos entrenamos y hay que hacer el cambio hacia una nueva mentalización. Sí, no, a ver, es arduo, pero es posible, ¿no? O sea, igual que aprendimos eso, lo podemos desaprender y aprender otras cosas. Pero como todo, pues ahora sí que hay que practicar. Y las primeras veces cuesta mucho trabajo porque viene tu hábito negativo otra vez. Entonces, espérate, hazlo bolita, acuérdense. El recurso de la imagen, ¿hay algodón de azúcar en Chile? Sí. Ese de hacer el algodón de azúcar chiquito, hacerlo bolita, y ahí está el problema, pero ya está así, no está en toda mi vida psicológica. Y ahora pongo mi atención en qué rica me va a salir hoy la comida, en qué lindo mi esposo que no se ha ido con otra, fíjate, con tantos defectos que tiene, pero aquí sí algo me ha de querer, ¿no? Bien buena onda. Y empiezo a centrar ahí las cosas, ¿verdad? En otras ideas, hasta apuntar ideas que se me puedan ocurrir, que en el momento de que me ataca la ansiedad o la tristeza o eso, no vienen a mí, pues tener como una cajita feliz. No sé si allá hay McDonald's y te hacen la cajita feliz. Sí, claro. Tener una cajita feliz donde tengo ahí metidos mis recursos. Digo, ay, mira, aquí está, ¿no? Una listita feliz, aquí la tengo en mi cajita. Bueno, pues muy bien. Maruchi. ¿Nada más? ¿Nadie más? Ay, yo quiero. Carmen, mira, me parece muy bueno lo del gozo. Pienso que a mí me ayuda a veces gozar un postre rico, gozar que el cielo está azul, pero también lo de la inspiración, como que me puedes dar una idea de cómo esto de la inspiración entre las emociones positivas. Bueno, a ver, es que a nosotros como terminé, fíjate, como terminé, por ejemplo, con el arte, tú cuando descubres la belleza de algo, cuando meditas en la grandeza de la creación, cuando lees un poema, cuando buscas los motivos de fondo que te ayudan a vivir, el amor que le tienes a tus seres queridos y los recreas. Es como tratar de recrear en tu mente las cosas buenas, las cosas bellas, las maravillas que hay en el mundo. Y si no se te ocurre nada, los artistas tienen la capacidad de tender esos puentes, ¿no? O sea, si tú contemplas, si tú lees una poesía, si lees a una persona que te inspira, si un escritor maneja las cosas de una determinada forma, si oyes a Beethoven, fíjense, Beethoven, cuando se dio cuenta que se iba a quedar sordo, se quería suicidar y escribe en su testamento: yo estaba tan desesperado que faltó poco para que me quitara la vida. Y entonces dice, pero me salvó el arte. Yo estaba metido en un mundo de belleza.
inconmensurable, es decir, que no le podía, inmarcesible, es decir, que no lo podía medir ni le podía poner marco. Yo estaba metido en ese marco, en esa belleza interna, ¿no? Estaba como, oía por dentro. Pero luego dice una cosa muy impresionante y tenía que comunicarlo a los demás. Fíjense, ¿qué lo salvó? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que nos inspira? Nos inspiran el bien, la verdad, la belleza, ¿no? La bondad, el amor, el poner eso en juego. Entonces, pocas veces en los días que vivimos, a veces tan agitados, aunque estemos en confinamiento, o por lo menos agitados emocionalmente, nos ponemos a contemplar. Y la contemplación, fíjense, es una mirada extendida de amor. Es tratar de ver las cosas con amor. Y eso está en la intimidad de cada uno. Yo les puedo pedir ayuda a los grandes pensadores, a los grandes artistas, le puedo pedir ayuda a Dios con su palabra. Yo tengo que buscar ayudas, pero esas ayudas y esos motivos de inspiración los tengo que buscar en mi intimidad, que son como tus motivaciones por las cuales tú dices, ¿por qué voy a hacer la comida? ¿Qué? Tengo flojera, me da pereza, pero la hago por amor. Y en ese momento te pones a contemplar tu capacidad de dar cariño a través de hacer disfrutar a los demás de una comida rica. Y entonces haces la comida inspirada, no la haces tan aburrida, ¿no? Por ahí va, es muy espiritual la inspiración, ¿no? Pero ahí está en el corazón, en la intimidad de cada uno de ustedes. Sí. Como Beethoven Muchas tiene que gracias. encontrar su don, qué les inspira y qué los ayuda a comunicar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues bueno, no las quiero entretener mucho porque inspiradas o no, tendrán muchas cosas que hacer. Que me dio mucho gusto conocerlas, estar aquí con ustedes, poder viajar a Chile, ¿no? A donde está ahorita mi querida sobrina Olga y